Bienvenidos a un capítulo más de este podcast denominado Sentencias. Estamos el día de hoy con el fiscal Víctor, quien nos va a platicar una sentencia muy interesante de adolescentes. Licenciada Mariana González, ¿nos puedes dar un poquito más de contexto? Claro que sí, ¿qué tal? El día de hoy en el capítulo de sentencias, como lo menciona Daniel, nos acompaña el licenciado Víctor Omar Guel Consuelos, agente del Ministerio Público de la Unidad de Adolescentes. Nos va a platicar en relación a una sentencia en la cual tuvo éxito, logró que se dictara sentencia condenatoria. Esto en contra de una menor, de una adolescente de 14 años que se demostró participó en el homicidio calificado, un homicidio que realizó en contra de su padrastro. ¿Nos pudiera platicar un poco de esta historia, por favor? Bueno, lo vamos a referir. Esto fue un 27 de abril del año 2024, si no me equivoco. No voy a dar la dirección exacta, solo el municipio de Ciénega de Flores. Ahí esta menor de la que hablamos, en complicidad con un adulto de 18 años, en la madrugada, si mal no recuerdo, a las 2 de la mañana, mientras su padrastro dormía, pues lo sorprendieron, lo privaron de la vida por una contusión profunda de cráneo, y después de eso pues cortaron el cuerpo en varios pedazos y lo fueron a tirar a varios lugares. Después de una investigación se descubrieron todos estos restos, se logró la autopsia correspondiente y pues también derivada de la investigación de los agentes pues también se logró identificar a los autores de estos hechos. En este asunto nos tocó colaborar a partir del día 4 del mes de junio del año 2024, ya teniendo la identificación y todos los datos de prueba, se logró pedir la orden de aprehensión, si no me equivoco, el 15 del mes de junio del año 2024. Ya después de todos los procesos que se tienen que llevar a cabo, a dicha adolescente fue enjuiciada el día 5 del mes de noviembre del año 2024 y la sentencia se dictó el 6 de noviembre del año 2024. En esta sentencia, dicha menor, tenía 14 años de edad, como nos lo marca la ley, pues se le dio la pena máxima de que lo que es el internamiento en el Centro de Internamiento de Justicia para Adolescentes, y fue a 3 años de prisión. Más o menos esa es la introducción. Pues hablábamos un poquito antes de iniciar las cámaras y platicamos acerca del sistema de justicia para adolescentes, que son situaciones en donde el sistema está creado, está hecho para rescatar a los adolescentes, digamos, obviamente de la delincuencia, y poder que sean funcionales en la sociedad, y que puedan ser insertos y que puedan vivir funcionalmente. Sin embargo, ¿suena injusta la pena o la sanción para un homicidio de esta naturaleza? Creo que suena un poco desproporcional la pena. Entendemos que es una cuestión de adolescentes, pero si dijéramos, vamos a hacer un símil entre un adulto y que haya cometido un asesinato de esta manera, ¿cuál sería la pena? Un adulto enfrenta por un homicidio calificado, por ejemplo, el adulto que va a estar enjuiciado con la complicidad de ella, va a enfrentar una pena de entre 25 y 50 años de prisión. Esa es la pena para adultos en nuestro nuevo sistema penal enjuiciatorio. Entonces sí suena bastante desproporcional. Sí, es que los fines de la ley tiene un carácter socioeducativo. Bien lo dijiste ahorita, de que pues se busca rescatar al adolescente. Bueno, la palabra pues también es reintegrarlo a la sociedad. Entonces se ha estimado en base a la ley que el adolescente tiene que pasar por un equipo multidisciplinario, psicólogos, médicos, todo durante no solo su pena, sino a partir de que es internado. Desde ahí, desde el momento en que es internado, ya se va estableciendo el plan en el cual el adolescente tiene que cumplir con ciertas actividades, como son pasar por el psicólogo, deportes, todo lo que tiene y se integra en el centro. Y se busca a través de todas estas situaciones, también aparte se les da apoyo para concluir sus estudios básicos,
darle todas las herramientas para que una vez cumpla su pena se pueda reintegrar a la sociedad como una persona útil. Tenemos que en el caso concreto pues advertimos un suceso, un hecho atroz. Una niña de 14 años pues priva de la vida a una persona, a su padrastro. ¿Por qué se llegó a esta conducta? ¿Qué la llevó a que realizara esta acción? Pues ahí sí nosotros como fiscalía, sí tenemos un poco de trabas para poder averiguar esa situación, ya que cuando tenemos a los, pues en este caso a los imputados, a los investigados o como quiera que le llamemos al término, pues no tenemos mucho facultad para nosotros poderle hacer pues exámenes correspondientes, los que se requerirían, psicológicos, médicos, hacerles una entrevista. Realmente pues todos los defensores que les tocan y pues es su ejercicio de defensa, lo principal que es cuando son entrevistados o cuando enfrentan las audiencias tienen su beneficio de apegarse al artículo 20 constitucional para no declarar y guardar silencio. Cualquier prueba que nosotros como fiscalía quisiéramos hacerle al menor, pues tenemos que tener la autorización de su defensor. En su mayoría nunca la tenemos. Entonces, para nosotros es muy difícil verificar las causas sin una denuncia voluntaria de dicha menor. Claro. Pero me parece muy importante que en estos casos pues pudiéramos ver el origen de por qué los jóvenes, ya sean niños, adolescentes, menores de edad en general, están actuando de esta manera, están siendo llevados a realizar un hecho con apariencia de delito. ¿En dónde están sus padres? ¿Por qué se ven orillados a cometer estas acciones? Sin embargo, pues en esta sentencia advertimos que la joven le refiere a su familia que ella realizó esta acción porque le molestaba que su padrastro peleara con su mamá. Entonces tenemos que la mayoría, pudiéramos decir, no sé si nos pudiera brindar información al respecto, de los jóvenes que cometen un hecho delictivo, ¿tienen problemas de violencia familiar? Estadísticamente, pues derivado, como les digo, para traer la prueba del propio joven es muy difícil para la fiscalía, pero bien lo dijiste ahorita. Tenemos la otra que son las pruebas testimoniales. En este caso concreto, ella le dijo, ya cuando está consumado el hecho, porque peleaba con mi mamá, porque abusó de mí, porque todas esas circunstancias. Sin embargo, nosotros también, derivado de la imposibilidad que tenemos para investigarla a ella, mandarle una prueba psicológica, no tenemos cómo comprobar que en realidad haya pasado esa conducta. De los demás jóvenes, pues solamente a través de los testigos podríamos establecer. La mayoría, podría decirte estadísticamente, sí, nació con problemas disciplinarios, etcétera, pero también hay casos específicos en los cuales no hay ningún problema de por medio y nos ha dado unas conductas pues también similarmente terribles. Entonces, un patrón de conducta que te diga que tengan todos los jóvenes no lo hay y no lo podemos saber, porque si no, pues no contaríamos esos otros casos específicos que sucede, que no hay estos patrones. Ves, investigas, lo que la fiscalía a veces investiga es los antecedentes familiares, das una vista a las otras, ¿cómo le diré?, instituciones como lo es el DIF, que chequen el entorno social del adolescente, que chequen el entorno familiar. Y a veces los informes que nos arrojan a nosotros es, bueno, no hay nada malo en la familia, pero como quiera la conducta está. Sucedió. Así es. Hablamos acerca de otros tipos de delitos como narcomenudeo, por decir. ¿Cuál será la reincidencia de los adolescentes en este delito? Pues ahí es una pregunta, digamos, narcomenudeo sí es, no le podría decir yo la tasa porque pues ya lo tendría que tener el juzgado y ejecución de sentencias. Sin embargo, yo en casos particulares, pues sí he visto reincidir mucho a los adolescentes en este caso. ¿Por qué? Porque la pena en el delito de narcomenudeo a veces es mínima. Entonces, a veces hemos tenido varios juicios en los cuales pues se condena al adolescente en un delito, por ejemplo, el de venta, en su modalidad de venta,
y la condena va de 8 meses a 1 año de prisión. Entonces, básicamente a veces los adolescentes no se alcanzan a reintegrar a la sociedad, no alcanza a ser efectivo el tratamiento y por lo cual reinciden. Yo ya he visto varios casos en los cuales han reincidido conmigo y he tenido 2 hasta 3 juicios con esos adolescentes. En otro tipo de casos, como en el que estamos hablando, en un homicidio, pues sí sería muy difícil para nosotros en el sistema saberlo, ya que las penas, por ejemplo, de 3 años, de 5 años, pues alcanzan al adolescente a que brinque la mayoría de edad. Entonces ya no se le puede dar seguimiento como adolescente, ya sería como adulto. Y entonces ahí, digamos, este sistema adolescente le pierde la pista al adolescente. Entonces podría ser un área de oportunidad mejorar el sistema una vez que salen del sistema para adolescentes. Sí. Para saber qué hicieron en un futuro. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, pues la ley la ley a través del equipo multidisciplinario le da las herramientas y lo dota de oportunidades. Sin embargo, todas las herramientas posterior a que cumpla la pena, a la que él está obligado, tienen que ser voluntarias del adolescente, porque también cumpliendo su pena no lo puedes obligar a que haga alguna otra actividad más o a que se someta. Al menos no lo tenemos regulado por la ley y no le podemos violar esos derechos. Okay. En este caso que menciona sobre las sanciones, las penas que se le imponen, posibles penas que se les podrían imponer a los adolescentes, ¿nos pudiera explicar un poquito esto? ¿Cuánto es la máxima, cómo es la mínima? ¿Quiénes sí pueden tener tan siquiera como medida cautelar el internamiento, como sanción? ¿Nos pudiera hablar de esto? Claro que sí, mire, nos vamos al artículo 5 de la Ley de Adolescentes, de la Ley General del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Nos marca los grupos etarios, nos marca 3 grupos etarios. El 1 va de los 12 a los 13 años, el 2 va de los 14 a los 15 años y el tercero 16 y 17. El primer grupo no se le aplicará medida de internamiento y por lo tanto tampoco se le aplica una sanción de internamiento. Ellos no van a tener de ninguna manera una sanción que implique su ingreso al centro para adolescentes. Sea cual sea el delito. Sea cual sea el delito. El segundo grupo, que es en el cual nos encontramos de la muchachita que estamos hablando, que es el grupo 2, que va de los 14 a los 15 años, su sanción máxima sería de 3 años de prisión. Y el tercer grupo, que es el de los 15 y 16 años, su sanción máxima es de los 5 años de prisión. Ahora nos vamos a la otra pregunta, la medida cautelar de internamiento, podemos llamarla así. Nos marca un artículo, el 164, para ser específicos, de la Ley de Adolescentes. Este nos marca los delitos que pueden, para los cuales aplica esta medida de internamiento. Le voy a decir los que recuerden porque así a la mano no está, pero son los de alto impacto en específico: secuestro, homicidio calificado, trata de personas. Por ejemplo, ahorita que citamos el tema del narcomenudeo, está el narcomenudeo en específico. Nos vienen las fracciones, pero para decir en palabras ya comunes o resumir, es el de venta, robo con violencia física, violación y lesiones que pongan en peligro la vida. Son más que nada los que recuerdo. En este caso, ¿cree que resulte atractivo para un adolescente cometer algún hecho con apariencia de delito, dado que la pena máxima, suponiendo el caso, suponiendo que tenga 16 a 17 años, sea 5 años? Pues no podría decirle si atractivo o no, todo depende de la educación. Sin embargo, al no tener una sanción tan grande, digamos, ¿cómo podría explicarlo? Para mí, sanciones grandes generan un temor, un miedo a cometer el delito o a ser descubierto por este delito, porque son sanciones grandes. Por ejemplo, en los adultos, homicidios, secuestros, pues tienen temor de ser descubiertos porque van a pasar casi toda su vida en la prisión. A lo mejor ese temor podríamos bajarlo un poquito, ya que la pena máxima, como ya lo referimos, es 5 años. Ya no es el mismo temor pasar 5 años privado de tu libertad que pasar 25. Nos ha tocado mucho en este contexto en el cual el adolescente a veces es detenido con un grupo de adultos. No se ha cuantificado en adultos ¿cómo le diré? La edad al momento de cometer los hechos. A veces cuando es detenido ya tiene 18, pero la ley te lo juzga la edad al momento de cometer los hechos.
Entonces ya cuando se dan cuenta en adultos, el juez de adultos se inhibe y nos lo manda a adolescentes y prácticamente ¿cuál es la expresión? Ay, ya la libré, ya no van a ser 25, ya lo más que me toca son 5. Entonces, ¿recordarás algún caso, licenciados, que algún adolescente en conflicto con la ley haya externado ya sé cuánto me toca depresión? Sí, uno en específico que causó lesiones graves a una alumna en una prepa, solo voy a decir hasta ahí. Okay. Entonces sí, cuando fue la entrevista con su defensor, prácticamente dijo que él ya sabía la pena y prácticamente sí, que él, pues terminando de compurgar esa pena, pues ya como quiera iba a salir joven y como quiera iba a retomar su vida. Entonces... Bajo el mismo contexto de las preguntas, si hay una manipulación, pues obviamente porque todavía no hay un grado de madurez de los adolescentes, la delincuencia organizada los utilizará para delinquir, ¿es parte de su operación, a tu experiencia? Claro. Para mi experiencia sí, es muy fácil que los utilice porque pues son personas que pues los convencen, oye, pues sabes qué, no te va a tocar tanta pena, o sea, si trabajas aquí. Obviamente al ser adolescentes pues no tienen las condiciones de vida de un adulto y pues la delincuencia los deslumbra, sueldos que rebasan mucho su economía, muchas cuestiones atractivas y obviamente como lo cita la licenciada, al no tener ese temor tan grande porque una pena sea grande, pues con la economía, con ese poco temor, pues sí, claro, es muy fácil convencerlos y es muy fácil que sean utilizados por la delincuencia. En este caso mencionamos que la acusada, ahora sentenciada, refirió que pues ella se vio orillada a cometer este delito porque pues su padrastro violentaba a su mamá, tenía problemas, abusó de ella. ¿Cree que la sentencia hubiera tomado un enfoque distinto si en este caso ella hubiera denunciado estos hechos, se hubiera demostrado que efectivamente fue abusada, fue víctima de violencia familiar y se pudiera tal vez juzgar con perspectiva de género, tomarla como una víctima? Pues de que definitivamente sí se debería de haber tomado al principio en esos hechos como una víctima, pues sí, es totalmente de acuerdo que si una persona, hablo como fiscal en general, nos denuncia estos hechos, pues ya la institución tiene que hacerse cargo. En este caso, y más en una menor de edad, tenemos que sacarla de ese ambiente tóxico porque tiene un riesgo. Sin embargo, en el caso específico, nosotros tenemos la problemática de guiarnos con la evidencia. Obviamente ahorita el alcance de la tecnología es para todos, o sea, los menores de 10, hasta 10 años tienen a través de un celular el alcance de la tecnología y es muy difícil para nosotros, bueno, al menos es muy difícil para toda la autoridad verificar que eso no sea solo usado como excusa al momento de cometer esa conducta y justificar lo que hicieron. Me ha tocado varios asuntos donde le cometen lesiones a una persona y la persona pasa, no sé, un tiempo después de que le cometieron las lesiones y luego le cometen las lesiones a la otra persona y luego ya quieren utilizarlo como que es la defensa propia. Es algo, no, eso ya es un acto de venganza, no es una defensa. En este caso, imaginemos que si hubiera podido pasar eso, sí, pero la conducta fue un acto de venganza, no fue un acto de justicia. En este caso esa venganza como quiera tiene que ser pues castigable. Pues haber mutilado no es precisamente... No es una justicia. Para mí una justicia es denúncialo, que la autoridad se haga cargo, que busquemos la pena, que busquemos realmente buscar primero la prueba. Por ejemplo, en una persona que es violentada sexualmente o de violencia familiar, ¿qué busca la autoridad? Nosotros, primero, que acudan con un psicólogo. El psicólogo va a hacer una prueba más que ocupamos la autoridad. ¿Por qué? Porque la va a evaluar psicológicamente, me va a dar sus conclusiones a través de una metodología, que le haga una entrevista clínica semiestructurada y luego me va a decir, ¿sabes qué? Yo concluyo que su dicho es confiable, que sí fue víctima de agresión sexual o agresión física o violencia familiar. Se recomienda que acuda a tratamiento psicológico, se recomienda que la víctima se mantenga alejada de su agresor. Todas esas pruebas nosotros las necesitamos. Obviamente que en este caso, como la refirió la muchachita,
Si yo fuera su defensor, yo le hubiera mandado a hacer un dictamen psicológico para evaluar y tratar de decir, pues esta es una conducta que se cometió en su contra. Sin embargo, ahí no nos presentaron ni una prueba de ese tipo. En cambio, sí tenemos varias pruebas más. En este caso de esta muchachita dice, bueno, me pasó esto con mi padrastro. Bueno, pero hay que verificar la conducta con las demás pruebas. Aquí, bueno, es un dato muy relevante, licenciada, que una prueba fundamental que yo consideré en este caso fue el hermanito de 9 años de la muchachita. Este hermanito, la muchachita va y le dice, yo maté a tu padre, y aparte lo corté en pedazos y lo tiré allá. Entonces, estamos hablando de no solo fue una conducta de lo que fuimos tan lamentables, sino que después fue un abuso dirigido a una víctima inocente, como en este caso es el hijo del ahora occiso. Entonces todas esas conductas me ayudan a mí a evaluar, aunado a que no tengo una prueba en contrario que me presente la defensa, pues a evaluar que no existe, o al menos ahí no había cómo probar ese abuso. En el presente caso, ¿usted verificó que efectivamente existiera tal vez alguna denuncia por parte de la sentenciada? Sí, todo se verifica. Siempre se busca en un sistema por nosotros. Cualquier adolescente que cae, pues nosotros verificamos otro tipo de, si ha caído, no para usarlo porque no se puede, de acuerdo al artículo 156 de la ley de adolescentes, los adolescentes no pueden ser reincidentes ni delincuentes habituales, lo que se traduce en que nosotros no podemos usar sus antecedentes penales en su contra. Entonces, pero nosotros, para tratar de pues llegar a la verdad, pues también, o sea, puede estar una conducta derivada de los testigos que le diga la muchachita a su novio, ¿sabes qué? Mi padre abusaba de mí o me vio desnuda o X causa de lo que refiere, y pues nosotros investigamos, checamos esta situación, pero... Es parte de la investigación. Así es, pero sale negativo, en este caso salió negativo. ¿En qué otros beneficios, si lo podemos decir así, tienen los adolescentes en este sistema de justicia? ¿Beneficios en qué sentido? En el sentido, por decirlo, que decía, no podemos nosotros utilizar antecedentes en contra de ellos. Bueno, es un beneficio que toda la ley tiene que ser interpretada en su favor. Ya hablamos de las penas, francamente son mínimas a comparación de cómo son penados esos delitos en el sistema de adultos. Se acogen al 20 constitucional, también hay un silencio que es a favor, toda la carga es... Ese 20 sí voy a complementarlo, es el mismo que en el de adultos. También nos establece un artículo, si no mal no recuerdo es el 17 de la ley de adolescentes, que también nos dice que no pueden gozar de menos derechos que los que tienen los adultos. Pero sus beneficios especiales, pues podría yo englobárselo con las penas, con los antecedentes, que es una muy clave. La prisión, por ejemplo, el delito de internamiento preventivo, como ya los mencioné, son para los delitos de alto impacto. Aquí no existe la figura de la prisión preventiva oficiosa. En todo medida cautelar que tengas una audiencia para un adolescente, tiene que ser una prisión preventiva justificada. A veces nosotros añadimos, por ejemplo, en este caso, yo añado la falta de control y vigilancia de un padre, madre o tutor, que eso garantiza un peligro de sustracción de la acción de la justicia. También en este caso, pues también podría haber el riesgo a los testigos. En este caso estamos hablando de su hermanito de 10 años que también ya fue violentado y que pues obviamente si el adolescente no se le hubiera dado un internamiento preventivo, pudiera haber un riesgo que lo siguiera afectando. Inminente. Exacto, pero necesitamos justificar esos riesgos. Si no los justificamos, ese adolescente tendría que salir. No existió la denuncia por parte de la acusada, sentenciada ahora. Sin embargo, pues estas manifestaciones sí salieron a luz en la audiencia de juicio. Estas manifestaciones en relación a que pues fue abusada por el padrastro hoy occiso. ¿Cree que el juez debió de haber ordenado alguna prueba, alguna investigación para que se esclareciera esta situación, dado que se trata de una menor de edad? Sí, la investigación
No digo tanto que la pueda ordenar el juez o que la debió de ordenar, sin embargo, la defensa tenía a lo mismo que su servidor un plazo de cierre. Entonces, la defensa pudo haber también hecho esa investigación, ya que como nosotros estamos impedidos de hacerle las pruebas a la adolescente si la defensa no lo permite, pero la defensa sí pudo pues hacerle el respectivo dictamen psicológico para comprobar si es cierto esa conducta, e inclusive, no digo que no lo haya hecho, sin embargo, a lo mejor pudo haberse realizado y la defensa pudo haber estimado que las conclusiones no favorecían y por lo tanto pues no la presentas. Es como también la declaración de los adolescentes. ¿Por qué no los hacen declarar? Porque obviamente un fiscal como yo, cuando te declare el adolescente, acusado, adulto, el que sea, puede utilizar toda la versión en su contra. No necesariamente en este caso, vamos a poner un ejemplo de un delito de narcomenudeo. El policía te lo acusa, sabes que estabas vendiendo en tal lugar, en tal lugar le estabas intercambiando envoltorios, te dieron dinero, sean los hechos así. Luego el adolescente me dice, ¿sabes qué? Yo sí estaba en tal lugar, pero no estaba haciendo eso. Bueno, yo sí voy a usar en su contra, ¿sabes qué? Pero sí estaba en ese lugar. Claro, en la confesión. Exacto. Entonces, por eso el defensor, al estimar, y yo creo, porque ellos sí tienen su entrevista privada con el adolescente o con cualquier acusado, pues estiman, ¿sabes qué? Esta declaración no me sirve. ¿Y cuál es el principio que nos rige en todo este sistema, no solo en el del adolescente? Inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que yo como fiscal tengo la obligación de probar su culpa. Él no tiene la obligación de probarme su inocencia. Si yo fallo en probar su culpa, él sale libre. Claro. En tu experiencia y en tu expertise en el sistema de justicia para adolescentes, ¿qué podríamos mejorar? ¿O qué deberíamos de hacer como institución? Y me refiero a institución, pues las instituciones que puedan estar involucradas dentro de este sistema. Pues más que nada, sí necesitamos mucho énfasis y mucho apoyo a las familias. Porque a veces, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste muy atinadamente en el asunto de la delincuencia organizada, pues nos está ganando. ¿Por qué? Porque le ofrece mejores condiciones o condiciones más atractivas. A veces se tiene que fomentar los valores familiares, se tiene que fomentar la educación, las pláticas, otra vez. No digo que no se haga, porque sí se hace, pero se tiene que poner todavía más énfasis porque es nuestra juventud y son los adultos del mañana y son nuestro futuro. Entonces, hay que fomentar los valores. Vamos a hacer un recuento de los tiempos de antes. Antes no estaban tan graduales tan de moda estos asuntos. Ahorita sí, desafortunadamente yo en este año pasado pues, tuve 6 homicidios. A veces era 1 por año, 2 por año. Yo me acuerdo en mis tiempos de preparatoria, de estudiante, bueno, pasó un homicidio de no sé qué muchachita, no me acuerdo los nombres, pero fue muy sonado porque fue un escándalo, o sea, casi no pasaba esto aquí. Entonces, pues se ha ido perdiendo ese temor a la autoridad, ese temor a este tipo de cosas. Pudiera decirle yo también aumentar las penas, pero pues eso también nos podría dar un énfasis para poderles dar un buen tratamiento y poder reinsertarlos mejor a la sociedad. Eso de la pena va de la mano con el tratamiento. Hace rato nos explicabas, un cuerpo disciplinario es quien los atiende cuando se encuentran internados. Así es. Entonces, lo que mayor tiempo de la pena, mayor acompañamiento. Así es. Entonces, en ese sentido, estaría bien aprovechado ese tiempo para el adolescente para que salga con otras herramientas a enfrentarse a la sociedad. De hecho, nos ha ayudado porque la mayoría de estos adolescentes, desafortunadamente, y no es discriminación, solo es lo que he visto en las estadísticas y en lo que me ha ayudado en investigar al adolescente. A veces hay una unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso que nos da informes cuando el adolescente es detenido y nos dice pues el nivel de peligrosidad, los estudios que tiene. Entonces, a través de esos informes, pues tu servidor puede ver que adolescentes estudiaron, que adolescentes no estudiaron. Y a veces he visto que mismos adolescentes, al tener ese mayor tiempo de ese tratamiento o de ese acompañamiento del equipo multidisciplinario, pues sí ya han concluido sus estudios básicos, sí se han metido en el programa de estudiar. Y pues la educación para mí sigue siendo otra herramienta muy valiosa como para poder reintegrar al adolescente social.
Nos explicaba hace unos momentos las sanciones dependiendo del grupo etario en el que se encuentre el adolescente. En el caso en concreto, pues fue una adolescente de 14 años que fue sentenciada y condenada a pasar 3 años de internamiento. Sin embargo, no obstante a esta explicación, a lo que nos menciona la ley de adolescentes, ¿considera adecuadas estas sanciones? Es que vengo de un sistema de adultos. Mi experiencia en fiscalía ha sido 11 años, ya casi 12 en este julio, si Dios quiere. Entonces, yo vengo, como hace rato lo referimos, una pena por este delito en adultos es de 25 a 50 años. Si nos vamos a la pena y al castigo que creo que debe de merecer la persona autora de este tipo de hechos, no, yo no lo considero justo, la verdad. Pero hablando como operador de este sistema, pues tengo que ajustarme a la ley, y la ley te marca que esto es lo justo, que esto es lo que determina. Esta ley pues hizo a través de un grupo de legisladores, compartiendo con los tratados internacionales de los que México es parte, que nos moldearon esta ley. Entonces, como operador, pues es lo que es lo más justo, que nos marque estos 3 años. Fue la pena máxima para este adolescente por el delito cometido. Si nos vamos a lo que te marca la ley, si nos vamos a la opinión personal, pues ya le referí. Lo que comentas es algo muy interesante, porque a través de la Corte Interamericana, sentencias internacionales, pues la realidad es que sí se pretende que haya todo un cambio conceptual, inclusive que ha sucedido a través de este sistema para la justicia de adolescentes en conflicto con la ley, porque ya inclusive no son menores, ya tenemos que cambiar inclusive esa conceptualización. Sin embargo, ante un hecho así, en donde hay un homicidio de esta magnitud, en donde se generaron circunstancias pues, muy lamentables y horrorosas, ¿no? Cosas terribles, suena que queda corto en la sanción. Pero bueno, eso, como lo dices, no nos compete a nosotros, es cuestión de los legisladores, así se hizo. Las cuestiones internacionales, pues somos parte de un sistema internacional y pues tendremos que ajustarnos a eso. Licenciada González, ¿algo para finalizar? ¿Qué considera que fue la parte clave para que se lograra obtener justicia en esta sentencia, que se lograra la sentencia condenatoria? Primero que nada, la colaboración de los testigos. Obviamente este tipo de casos a veces yo lo denomino el rompecabezas. ¿Por qué razón? Porque para tener todo un resultado necesitas todas las piezas. En este caso tuvimos la dificultad de que, como ya lo mencioné, el hecho se hizo en la noche y mientras la víctima dormía, pues no teníamos un testigo presencial de los hechos. Entonces, si nos vamos al principio del que rige a los jueces, que tienes que condenar más allá de toda duda razonable, pues es muy difícil. Tenemos un reto, comprobar esa culpabilidad sin alguien que me diga yo lo vi hacer. Obviamente tratamos de solicitar la colaboración de su cómplice de 18 años, con ese hubiera sido una prueba muy contundente. Sin embargo, por consejo de su defensor, dijo no declares porque eso puede ser utilizado en tu contra. Muy válido, la verdad respeto la labor de los defensores. Entonces, ¿qué nos vamos? Cada prueba importa. Desde el primer momento en que haya un indicio, como lo es, por ejemplo, criminalística de campo, que va al lugar de los hechos y te encuentra una gotita de sangre, te encuentra todo esto, desde ahí ya vamos estableciendo el perfil genético de la víctima, estamos estableciendo que la víctima perdió sangre en este lugar. Luego ya de ahí nos vamos al hallazgo de los restos de la víctima, después nos vamos a que esos restos fueron analizados por un perito de médico forense y pues ya nos establece la causa de muerte. De ahí nos vamos a otras circunstancias especiales, como ya lo refirió en este caso el novio con las conversaciones, que ahí nos dio en tiempo real, ¿sabes qué? Está pasando esto, ahorita estamos cortando el cuerpo, ahorita estamos esto. Nos vamos a la declaración de la víctima inocente, del hermanito, en el cual ella nos dijo esto. Entonces todo este cúmulo de pruebas nos ayuda a decir, ella es culpable, más allá de todo razonable, porque todas estas pruebas no son. Pruebas indirectas que hacen una prueba directa. Exacto. Además, como fiscalía, pues resulta clave, fundamental, trascendental, el equipo, la colaboración que tienen de sus agentes ministeriales, de sus auxiliares de investigación. ¿Qué papel desenvuelve y tiene como consecuencia
las acciones que realizan cada uno de ellos. No, muy fundamental, la verdad. Los agentes, investigadores, los auxiliares suelen, como decíamos, esos rompecabezas son el enlace en este rompecabezas. Todo este éxito pues se lo atribuyo mucho a mi equipo. Pues había que analizar las pruebas en conjunto, checar, ¿sabes qué? Esta prueba coincide con esto y luego de esta prueba vamos a esta y así todo ese enlace que nos permitió esa investigación por parte de todos los colaboradores, ya dirigido por un servidor, pues logramos ese éxito. Obviamente un servidor de manera honesta solo no hubiera podido lograr esto. Entonces todos ellos, desde la colaboración de peritos, ministeriales, auxiliares, agentes adscritos, todo fue un equipo, un gran equipo que nos dio ese enlace, ese análisis, que nos llegó a presentar un caso al juez y presentar el por qué esta muchachita debía ser condenada. Mencionamos que en este hecho también participó una persona mayor de edad. ¿Tiene conocimiento si esa persona ya fue sentenciada? Todavía no ha sido sentenciada. Aquí la diferencia en el sistema de adultos y de adolescentes es, pues te lo marca la Constitución. Por ejemplo, en los adultos no puede ser juzgado, no debe ser juzgado antes de 1 año y luego te marca 2 y si, en base a la prisión preventiva te dan unos términos un poco más mayores. Por ejemplo, aquí en adolescentes, la prisión o el internamiento preventivo para adolescentes no debe exceder de 5 meses. ¿Qué nos obliga a los fiscales? Este es un delito de alto impacto. Obviamente para mí como fiscal sería una derrota si ella sale. Entonces yo tengo que mover todo mi aparato para que en menos de 5 meses ella sea juzgada. Entonces eso es lo que hace que el sistema para adolescentes sea un poco más ágil que el sistema de adultos. Ahora, por ejemplo, aquí en adolescentes los 5 meses son rígidos. Un abogado puede meter un amparo, puede meter esto, dilatas el proceso y ya se cumplieron los 5 meses y él va a salir, o ella, o el que sea. En adultos, si está si tienen la facilidad de que diga, no puede ser de 2 años, a excepción de que la demora sea por un ejercicio de la defensa. Exacto, ahí sí se pueden quedar más tiempo. Por eso, digamos que son términos más amplios. Claro, pero está justificada uno con la otra, no hay justificación, sino que es celeridad. Rígido, así. Tú tienes que buscar una sentencia, buscar que se le juzgue antes de 5 meses, si no perdiste. La otra es que, pues, si no acaban los 5 meses, tienen que aplicar qué ha sucedido, la verdad. ¿Para qué digo que no? Pues tiene que aplicarse una medida cautelar que no sea el internamiento. Normalmente se aplica el resguardo domiciliario. Pero ese resguardo pues tiene una dificultad ahí. ¿Cuál es la dificultad? Todo lo que ella pasó de los 5 meses, por ejemplo, si también pasara el resguardo, todo eso se le cuenta como pena ya cumplida. Entonces, digamos que tenemos esa dificultad en eso. No tengo conocimiento si el adulto ya fue juzgado, porque pues yo no puedo indagar en las investigaciones de un compañero. Claro, en menos de 5 meses, una investigación de menos de 5 meses tuvo éxito. ¿En cuántos juicios participó el año pasado? 25. ¿De cuántos de estos tuvo éxito? Es decir, se dictó sentencia condenatoria. En 23 se dictó sentencia condenatoria directamente en juicio. Tuve 2 absolutorias, pero en la apelación en segunda instancia tuvimos éxito y tuvimos también sentencias condenatorias. Entonces puedo decir que los 25 tuvimos las sentencias condenatorias favorables. Felicidades, hay que decirlo, hay que decir cuando hay éxito en la fiscalía. Para cerrar, en el presente caso, pues esta menor de 14 años fue condenada a 3 años de internamiento. ¿Cree que los 3 años de internamiento bastarán para que pueda reinsertarse esta joven a la sociedad? No le puedo asegurar que bastarán o no, pero lo que sí puedo asegurarle a través de los informes que me enviaban en su momento es que al menos el centro de internamiento sí lo va a intentar. Al menos sí le van a dar un programa adecuado. El resultado, como bien lo hemos dicho siempre, como toda educación, como todo eso, depende mucho de la persona. Pero al menos lo que a mí sí me consta, que es lo que sí les puedo hablar, es que el centro sí te da las herramientas, sí te atiende un equipo multidisciplinario, sí tiene sesiones con el psicólogo, sí le dan seguimiento al adolescente.
y pues le mandan, bueno, ya en este caso, cuando ya una sentencia está, ya no le toca a su servidor, ya pasa al Departamento de Ejecución de Sentencias y ellos le dan el seguimiento, pero al menos en cuanto estuve internado, esos informes sí le llegaban a su servidor. Entonces sí estaba siendo tratado, desde el momento sí estaba siendo tratado. ¿Qué más quisiera yo asegurarles el éxito? Claro, pero eso es muy relativo. Está fuera de tu competencia. Es correcto. Pero bueno, es interesante que mencionas que te llegan los informes cuando esté en el centro de internamiento por parte del comité de acompañamiento, por parte del equipo multidisciplinario, que bueno, entendemos que el Estado está trabajando en los adolescentes. Sí, al menos está haciendo el esfuerzo, que es lo positivo. O sea, el esfuerzo se está haciendo, el resultado, vuelvo y reitero lo mismo, sí, depende mucho del adolescente también, del enfoque que tenga, por ejemplo, van con un psicólogo, no sé qué tan sinceros puedan ser con el psicólogo, qué tan, ¿cómo le diré?, qué tantos avances tenga, pero al menos el profesional sí lo está intentando. Bueno, Víctor, muchas gracias por este tiempo que nos diste, que se llama Mariana González, y a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos vemos a la próxima.